programa Reyes con mucho más variedad. Son 3 frecuencias, 92.5 Gran Santo Domingo, zona este, zona sur, 89.7 todo el Cibao y 89.9 en Punta Cana. En vivo en este momento en CDN Radio, en YouTube, y Reyes con mucho más variedad también en YouTube. Gracias por siempre estar con nosotros. Le pedimos el favor a los conductores que levanten el pie del acelerador, que recuerden que lo importante es llegar, no chocar. Y las personas que quieran viajar, por favor, no paguen para morir en el mar, sino que viajen de manera legal. Así comienzo con Patricia Polanco con Consulta Consular. Buenas tardes, Patricia. Buenas tardes, Reyes, y buenas tardes a nuestros queridos oyentes. Como cada lunes, Consulta Consular para informarles sobre los diferentes procesos migratorios y orientarles con informaciones basadas en las leyes de migración, en los protocolos y procesos debidamente establecidos. Siguen Reyes dominicanos entrando por México a Estados Unidos con la idea, y lo que le venden es que una vez allí entonces pueden hacer un ajuste de estatus y legalizarse. Un ajuste de estatus es un proceso por el cual un familiar inmediato, que generalmente es un cónyuge, un padre de un menor de edad soltero, menor de 21 años, o un hijo de un ciudadano estadounidense, puede hacer ajuste de estatus, con la diferencia que eso se puede hacer siempre y cuando la persona entre con una visa vigente a Estados Unidos. No ilegal, ¿eh? No ilegal. Entonces, porque usted llegue allí y ya esté en territorio estadounidense, no quiere decir que usted va a poder legalizarse. Las personas dicen, no, pero es que la gente hace la residencia allá. Sí, el que entra con una visa legalmente, con una visa válida, puede tener la opción de ese proceso, pero no el que entra por la frontera. U otras personas que entran con el permiso de visitante o el permiso de entrada, que es el ESTA, que tienen países que no exigen, que Estados Unidos no le exige visa. Por ejemplo, los europeos tienen la opción de solicitar su visa o solicitar el ESTA, que es el permiso electrónico de viaje o el permiso electrónico de entrada. Los europeos que ingresan a Estados Unidos están ingresando legalmente si entran con su permiso de entrada, no con la visa. Pero esos no pueden hacer ajuste de estatus, ¿eh? O sea que eso deben tenerlo en cuenta. Hace ajuste de estatus quien ingresa a Estados Unidos con una visa válida. Si usted ingresó por la frontera, lamentablemente no hay opción de ajuste. Y si usted es de un país que no requiere visa, aunque usted esté entrando de manera legal con su permiso de entrada, eso no es una visa. Entonces tampoco usted tiene opción de hacer ajuste. Ay, mi Dios. Pueden hacer preguntas marcando 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-7777. Esto es de celulares del interior. Esto es gratis. También por Instagram, R con más variedad. Patricia, no sé si tú recuerdas que cuando tratamos estos temas de la ilegalidad, gente que paga para morir en el mar, como yo digo, yo siempre lo he tomado en cuenta que yo viví en Estados Unidos con residencia. Sí, y yo entregué mi residencia. Claro. La entregué, bueno, me fue mal, no conseguí en periódico, no conseguí en publicidad, no conseguí en radio, en televisión y nada. Trabajé en 2 factorías, trabajé yo. Y mira la manito mía. Pero trabajé en factoría. Estaba casado con una norteamericana, bueno, me pintó pajaritos en el aire, pero me fue mal en la parte laboral. ¿Qué yo hice? No, yo regreso a República Dominicana. Así es. Y yo hago esto, señores, para que la gente que dice, no, yo voy a vender mi finquita, voy a vender mis vacas, voy a vender un carro, voy a vender mi casita para pagar $20,000 para irse de manera ilegal por México y entonces lo meten en un camión furgón, que ya ustedes saben lo que ha pasado. Claro. Señores, no paguen para morir, por favor. Viajen de manera legal, lo que estoy diciendo. Incluso, Reyes, las personas que se van de manera legal porque hacen su proceso, le dan su visa de residencia, la recomendación que nosotros le hacemos es que ingrese con su visa de residencia, vea a qué es que se tiene que adaptar, qué es lo que está de alguna manera pasando al sitio donde va a ir, a qué se va a enfrentar y cuáles son sus opciones, pero que no deje aquí todo lo que tiene. Yo regalé todo. Yo no vendí, bueno, yo vendí el vehículo, pero regalé todo. Que no venda su carro, que no venda su casa. Incluso ahora con el tema del trabajo remoto, hemos tenido casos que pueden seguir en su trabajo desde aquí, aunque estén
en Estados Unidos y le decimos, oye, me date el chance, ve con tu residencia, verifica lo que hay para que tú sepas cuáles son tus opciones, tus oportunidades, y una vez tú estés allí, tú entiendas que te vas a adaptar o que ya tú empezaste ese proceso de transición, que tú entiendes que va a tener éxito, que entonces tú regreses aquí y en 2 o 3 semanas tú digas, bueno, trabajo, renuncié, carro, lo vendí o le dejé un poder a alguien, alquilé el apartamento, alquilé mi casita o vendí, Así es. pero no irse así. Tenemos llamadas. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, su Quisiera pregunta. preguntarle a la doctora. Sí. Yo me divorcié en el 95. Entonces esos divorcios ya fueron destruidos por la Suprema. ¿Qué pasaría cuando yo me presente a cita porque tengo que llevar ese divorcio, pero yo tuve que divorciarme de nuevo? Ya. Entonces no Pero usted tiene un entiendo acta de divorcio actualmente, usted tiene el documento, o sea, hay un divorcio registrado suyo en el registro Sí. civil dominicano. Sí, tuve que hacerlo de nuevo, pero cuando mi mamá me pidió, Sí. me pidió con esa acta de nacimiento de ese tiempo, pero yo le mandé a ellos de nuevo, ellos me pidieron una sentencia de divorcio, y la que yo tuve que enviarle fue la de que me divorcié hace 6 años, Ya. porque la del 95, la Suprema destruyó esos divorcios, no aparece igual. Ya, bueno, mire qué pasa. Es muy probable que a lo que usted le haya pasado es que cuando usted hizo ese primer divorcio, el divorcio no fue registrado, no fue asentado en el registro civil dominicano, que es el archivo madre que tiene la Junta Central Electoral, donde se registran y se asientan todos los movimientos de registro civil de cada ciudadano. Entonces, aunque usted, un juez, haya emitido una sentencia y se haya terminado su matrimonio por esa sentencia de divorcio que dictó ese juez, hasta que esa sentencia no se registra en el registro civil, eso no queda sentado. Y esa sentencia entonces caduca a los 90 días. Si eso no pasó, entonces su registro de divorcio no existe y con lo cual el divorcio no se concluyó. Usted tiene que tratar de ir con esa sentencia de divorcio de aquella época y llevar el acta de divorcio que usted tiene más reciente para que el oficial consular entienda que cuando a usted la pidieron, efectivamente usted se había divorciado y que usted estaba divorciada, y eso lo va a probar esa sentencia de divorcio, y no que usted se divorció durante el proceso, porque entonces el oficial consular puede entender que usted está haciendo o que le hicieron un proceso fraudulento. O sea que tiene que tratar de buscar esa acta de divorcio, esa sentencia de divorcio del primer divorcio que usted tuvo para que el oficial consular entienda cuál es su situación. Más llamadas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Sí. Reyes. Buenas. Tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, cuénteme. Bien, quisiera validar, se sintonizó un poquito tarde Sí, con relación a un familiar, por ejemplo, un hermano, dígase directo, que haya visitado o se haya quedado en Estados Unidos sí. con visa, con la B1, me parece. Puedes solicitar a través de un hermano la parte de actualización de estatus. No, no Escucho puede, por la radio. sí, no puede solicitar ajuste de estatus porque el ajuste de estatus es para las categorías que no requieren esperar por un cupo de visa disponible. Cuando se hace la solicitud de una residencia, hay un proceso que primero se hace con migración y dependiendo de quién pide a quién, o sea, la relación entre el peticionario y el beneficiario, esa petición pertenece a una categoría específica. Entonces, la categoría de hermanos es la última categoría dentro de las preferencias en las peticiones de residencia, con lo cual, obligatoriamente, esa categoría tiene que esperar por un cupo de visa. Y esa categoría de hermanos generalmente tarda de 14 a 15 años. Entonces, nadie se va a quedar en Estados Unidos o se puede quedar 14 o 15 años esperando por ese cupo de visa porque por supuesto que está ilegal. ¿Quiénes pueden optar por ajuste de estatus? Los esposos de ciudadanos norteamericanos
los hijos menores de 21 años solteros de ciudadanos norteamericanos, los padres de ciudadanos norteamericanos, los esposos e hijos menores solteros menores de 21 años de residentes. Esas son las únicas 5 categorías que pueden aplicar para ajuste de estatus, siempre y cuando hayan ingresado con una visa válida. En el caso de los ciudadanos estadounidenses que van a hacer ajuste para esos familiares que mencioné, no importa en qué momento se haga la solicitud de ese ajuste de estatus después del familiar haber entrado. Ahora, en el caso de los residentes, pongan atención, obligatoriamente hay que solicitarlo antes de que el residente cumpla 6 meses de estadía en Estados Unidos, porque automáticamente tiene 6 meses y un día de estadía, cae en un estatus de ilegalidad. Y entonces no aplica para ajuste de estatus, sino para petición de residencia. Y Reyes, hay que pedir un perdón por ese tiempo que la persona ha estado ilegal en Estados Unidos. Así se comienza ese proceso de ajuste de estatus a los 6 meses y un día. Entonces, el ajuste de estatus se tiene que hacer entre el día 91 y antes de cumplir los 6 meses, que es el periodo de vigencia del permiso de estadía que le da migración cuando usted entra con una visa. Pero en conclusión, un hermano no le puede hacer ajuste de estatus a una persona que entra a Estados Unidos, independientemente de que haya entrado con su visa vigente. Seguimos con consulta consular, seguimos recibiendo las llamadas. Hola, buenas. Buenas Sí, tardes, buenas. Reyes. Buenas tardes. Reyes, una pregunta para la doctora. Díganos. Yo tengo visa B1, B2 Sí. y estoy entrando a Puerto Rico porque pertenezco al movimiento de la iglesia. Yo no tengo problema en Puerto Rico al decir que yo voy a una actividad religiosa teniendo visa B1, B2. No tiene ningún inconveniente si esa actividad religiosa no es remunerada y si usted no va a quedarse más del tiempo de el permiso de estadía que le otorga migración. Generalmente No, son ok. 6 meses, pero Ok. no recomendamos que se quede más de un mes, porque luego usted no va a tener cómo probar cuando usted vuelva a entrar que efectivamente lo único que usted estaba haciendo era colaborando con la iglesia por todo ese tiempo. Ok. No, normalmente son por viajes por 10 días, 7 días que yo voy a Puerto Sí, Rico. sin ningún problema lo puede hacer. Si en algún momento se va a ¿Puedo quedar decir? más tiempo Ah. y va a ser, pudiéramos decir que una colaboración o un apoyo constante, su iglesia le puede hacer una petición a migración para una visa como voluntario religioso, que es Ok. una visa especial, y entonces Ok. esa visa se la van a aprobar por 1 año, por 2 años, por 3 años, y usted se queda en Estados Unidos o en Puerto Rico, de alguna manera patrocinado por esa iglesia que le hizo esa petición, y usted se puede quedar Ok. todo ese tiempo. ¿De acuerdo? Ok. Muchas gracias y buena respuesta. Gracias. Gracias a usted. Bendiciones. Se recuerden, la estación de ustedes, perdón, bueno, la gripe también por La aquí. gripe. Bueno, Ajá. recuerden que están en sintonía con nuestra estación CDN Radio, el programa Reyes con mucho más variedad. Sus preguntas para Patricia, 809-683-8791 y 809-207-777. Recuerden, esto es del interior y esto es gratis. Hay que recordarle a los oyentes que cada tipo de visa tiene un fin específico y unas condiciones. Entonces, usted responsablemente tiene que documentarse sobre el tipo de visa que le fue otorgado y cuáles son las condiciones del uso de esa visa, porque no puede alegar, no, yo no sabía, porque realmente usted es el portador de un documento de viaje con una visa que emitieron a nombre suyo. Recuerden, no pueden, quédense en línea, esperen que Patricia termine de exponer y entonces así tomamos las llamadas, porque no podemos interrumpirla, porque entonces la idea se va. Claro, claro que sí. Seguimos contigo, Patricia. Otra cosa también importante, el tema, ahí está la llamada, vamos Ahí está a la tomarla. llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas, Buenas tardes. Una pregunta para la doctora. sí, díganos. Yo tengo cita para visa B1, B2, pero en el formulario yo estaba casado, ya yo estoy divorciado, eso fue cuando la pandemia. Ya.
que el formulario yo no pude corregir. Y ya se hizo sus huellas hasta- digitales. Sí, ya yo hice las huellas, todo. Ok. Como usted está legalmente divorciado, asumo, entonces usted va a su entrevista con un acta de divorcio. Cuando el oficial le pregunte si hay algún cambio de esa información que usted digitó en su formulario, porque él va a ver cuándo usted cerró su formulario, entonces usted le dice que sí, que en el transcurso del cierre del formulario y el día de la entrevista, pues hay un cambio y es que usted tiene un estado civil distinto, que usted está divorciado y que usted tiene el acta de divorcio por si él quiere verificarla. Pero es importante que le dé la información, sobre todo porque como casado, en ese formulario entonces están los datos de la persona que era su esposa. Y es importante que se sepa que al momento de su entrevista, ustedes dos no están vinculados. Entonces, tiene que tomar en cuenta eso. Haga la solicitud de un acta de divorcio, preferiblemente inextensa. El consulado de Estados Unidos y todos los consulados generalmente solicitan actas inextensas porque son las actas que traen la transcripción completa de lo que se asentó, de lo que se registró en el libro del registro civil. Entonces ahí vienen un poco más de informaciones y generalmente piden actas inextensas cuando se trata de acta de cualquier tipo, nacimiento, defunción, matrimonio, divorcio, actas inextensas. Procure su acta inextensa y vaya a su entrevista con ella. Patricia, por la cantidad de llamadas relacionadas a Estados Unidos, no hacen tantas preguntas para Europa. Sí. Señor, Estados Unidos, yo recuerdo cuando chiquito, yo estaba niño y la tía mía ya vivía en Nueva York. Sí, sí. Eso es una historia. Desde los años 40, 50 empezaron a emigrar dominicanos que poco a poco se fueron estableciendo, fueron pidiendo a sus familias. Recuerden también que era una época donde las familias eran muy numerosas, entonces imagínate que un padre poco a poco le fuera haciendo el proceso de residencia a los 12 hijos, esos 12 hijos a su vez a su familia, y en un proceso relativamente corto, pues ya poco a Hay poco muchos dominicanos fueron familias completas emigrando y ya somos una comunidad que se nos toma en cuenta y se nos escucha. Entonces tomamos la llamada. Hola, buenas. Buenas, Díganos, buenas tardes. de este lado Rafael. Don Rafael, cuéntenos, díganos su pregunta. Quiero preguntarle, doctora, Sí, en los años 80 yo me fui con un pasaporte machete a Estados Unidos, sí, fui agarrado allá, me tiraron fotos, me cogieron las huellas digitales, todos. Entonces, tengo un hijo allá que se fue, legal, se casó, sí. ya hasta compró su casa, Ujú. y él piensa pedirme para yo hacerle una visita. Ok. Yo quiero saber qué debo hacer para yo poder entrar a Estados Unidos. Su hijo es ciudadano estadounidense y le va a hacer una petición de residencia, o usted quiere solicitar una visa de paseo para irlo No, a visitar. él dice que va a solicitar visa o me va a pedir a mi esposa y a mí y para ingresar a Estados Unidos. Quiero saber qué debo hacer, Ok. pedir un perdón. Le escucho por la radio. ¿Cómo no? Mire, en esos casos ya de los 80 y tantos, generalmente el oficial consular, era una época donde aquí lamentablemente se hacía mucho ese tipo de fraude. Es muy posible que un oficial consular no le apruebe la solicitud de una visa de paseo. Recordemos que es un asunto discrecional del oficial consular aprobar o no la visa. Si su hijo es ciudadano, solamente los ciudadanos americanos, los ciudadanos estadounidenses pueden hacer solicitud de petición de residencia para sus padres. Si su hijo le hace una petición de residencia, entonces ahí la cosa es distinta porque es otro tipo de tratamiento. En el caso de las visas de paseo, quien en realidad pide a migración que le levanten el impedimento que usted tiene por esa situación que hubo es el oficial consular. Usted no hace, pudiéramos decir que ningún proceso adicional o especial, sino el mismo de hacer la solicitud de su visa de paseo. Y en el formulario sí explica, porque hay una serie de preguntas relativas a seguridad, a asuntos de migración, de estadía ilegal, de falsificaciones. Entonces, en la pregunta que habla si usted
trató de ingresar a Estados Unidos con documentación alterada, o si trató de ingresar ilegalmente, o si estuvo de manera ilegal en Estados Unidos. Entonces, cuando se contesta que sí, el formulario despliega una casilla y ahí se explican todos los detalles. O sea que no es que si usted va a hacer la solicitud de la visa, usted no le va a dar esa información al oficial consular. Entonces se explica la situación y se le solicita al oficial consular el proceso de que él le solicite el waiver o perdón a migración para poderle otorgar la visa. El oficial primero tiene que tener la intención de aprobarle el visado, entender que usted califica para el visado, y como hay un impedimento, entonces él le solicita a migración que le eliminen a usted esa inegibilidad, y esa inegibilidad es eliminada por medio de esa solicitud o de un waiver que pide el cónsul a migración. Generalmente tarda de 90 a 180 días. Los últimos que hemos hecho ahora, sorprendentemente, de las personas que se entrevistaron en el mes de julio, pues ya están saliendo ahora, 3 meses después. Pero es un tema totalmente discrecional del oficial consular. En el caso de que sea una petición de residencia que le haga su hijo, entonces ya es distinto, porque es un ciudadano americano que está ejerciendo un derecho que le asiste. No sé si queda clara la diferencia entre los dos procesos. Al final de la sección vamos a dar los detalles de cómo comunicarse con nosotros. Quisiéramos saber si tiene documentación de el registro que le hicieron en ese momento. Generalmente a la persona, cuando es detenida y de vuelta, pues le entregan toda la documentación, le entregan su expediente completo. Ese expediente viene con una numeración, incluso le entregan, porque por ley debe ser así, la transcripción del interrogatorio que le hicieron, donde le hacen una serie de preguntas y ahí entonces se ve qué explicación usted le dio a ese oficial de migración, qué sanción ese oficial de migración le puso. Y entonces se indica o uno puede de alguna manera inferir cuál es la mejor forma de proceder para que la solicitud sea exitosa. Me escribió un amigo que dice, bueno, Reyes, pregúntale a Patricia si todavía esa mala fe existe, y era que los niños lo llevaban con acta de nacimiento falsa. El tema es que ahora ya todo está muy digitalizado. Entonces, no es solamente el acta de nacimiento, hay que tener ese acta de nacimiento, solicitar un pasaporte, luego entonces hacerle la solicitud de visa a ese niño o niña, pero ya ese niño o niña queda declarado como que es hijo biológico de ese señor que le está haciendo la solicitud de la visa. En los casos de residencia, incluso las personas se arriesgan a que si mandan a hacer un ADN, entonces de alguna forma se descubra que ese padre o madre generalmente el padre, hace el proceso, no es el papá biológico, y ahí entonces va a haber consecuencias. Pero antes se hacía mucho y era bastante penoso porque no eliminaban el registro anterior de ese menor de edad, sino que ese menor de edad tenía 2 identidades, Wow. lo cual era todavía una peor situación. Y en algún momento, cuando ya esa persona era mayor de edad, iba a sacar la cédula, a renovar la cédula, a buscar un papel de buena conducta, lo que fuera, entonces salía en el sistema el mismo nombre, la misma fecha de nacimiento, con 2 numeraciones distintas. Qué lío. Tengo esta llamada. Hola, buenas. Sí, saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Mire, yo tengo una petición, mi hija es ciudadana. Sí. Me están solicitando una evidencia, una primera evidencia. Uh-huh. Y es un acta de divorcio. Sí. Yo me divorcié en el 96 y estoy solicitando al registro civil la documentación del acta inextensa y la sentencia definitiva. Sí. Al parecer no aparece. ¿Cuáles son las posibles soluciones que yo tengo para eso? Ya, mire, generalmente cuando mandan esas solicitudes de evidencia adicional, Migración le manda la solicitud para que se aporten varios documentos o un documento específico, y en esa carta generalmente especifica que si ese documento no está disponible, entonces le dan una serie de opciones. Tiene que verificar si es así, cómo le están manejando su caso. Eso queda muy a opción del oficial de migración que está evaluando
aprobar o no esa petición. En el caso de hijos, generalmente, además de esa acta de divorcio, nos imaginamos que usted estaba casado con la mamá de ese hijo que ahora lo está pidiendo y de alguna manera quieren tal vez corroborar algún tema de tiempos y de fechas para ver entonces cuándo usted se divorció de esa persona. En muchos casos mandan a pedir también ADN o mandan a pedir otra documentación bajo la cual se puede entender de que existe una relación padre-hijo, de que en algún momento convivían bajo el mismo techo, de que había una tutela de ese padre que ese ciudadano americano está pidiendo y una serie de cosas. Ahora, si el único documento que a usted le están pidiendo es esa acta de divorcio y de alguna manera no aparece, entonces tendría que mandar una respuesta a migración, una carta. Nosotros perfectamente podemos asistirle explicando cuál es la situación, pedir una certificación en el registro civil donde ellos indiquen que debido a X situación particular no encuentran ese registro, no que no existe el registro, porque si está la sentencia, igual como la señora que llamó anteriormente, tiene que verificar si después que salió su sentencia de divorcio, esa sentencia, ese divorcio fue registrado, fue asentado en el registro civil. Porque si no es así, a los 90 días, esa sentencia de alguna manera caduca y ese divorcio quedó sin efecto y usted puede estar casado todavía con esa persona de la cual usted cree que se divorció desde 1996. Yo tengo un caso de un amigo que duró 10 años con esa situación. 10 años con esa situación y lo peor, Reyes, que muchas veces las personas vuelven y se casan. Entonces hay una situación de bigamia porque tú estás casado 2 veces. Para que tú lo sepas. Entonces todo el que esté haciendo un proceso de divorcio tiene que asegurarse y pedirle a su abogado y exigirle que hasta que ese abogado no le entregue su acta inextensa de divorcio, ese proceso no se ha concluido. Mira, eso yo lo había hablado con Hernán Santana, con Miguel Surún, que son abogados amigos míos, y con el caso de mi amigo, bueno, fue un tremendo problema. La suerte que ella en la segunda unión, no matrimonial, sino, bueno, vamos unión a vivir libre juntos. Pero si se hubiese casado, hubiese estado con un serio problema. 10 años, Patricia, y pensaba que estaba divorciado. Cuando fueron a la feria, cuando fueron a todo lado, bueno, buscaron un abogado, y dice, no, pero mira, tú sigues casado. Yo he tenido casos. Tremendo lío. Y la suerte que el amigo mío se movió y dice, bueno, si la que está en Estados Unidos viene, y ya yo tengo un apartamento, tengo carro, me va a dejar a pie. Así es. Vamos a tomar esta llamada, vamos a darle la oportunidad. Tengan cuidado, ¿eh? Hola, muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Reyes. Buenas. Buenas, díganos. Yo le voy a hacer algo que pasó para ver si eso a ver si eso tiene algún día una solución o eso se queda ahí. Cuénteme, a ver, ¿qué le pasó? Mira, un primo mío, la mamá era ciudadana allá en Nueva York. Sí. Lo pidió. Entonces, cuando él lleva a los niños, los 2, él lo llevó inocentemente creyendo que eran de él. Resultó que los niños, no solo uno, sino los 2 no eran de él. Mandaron a hacer ADN y fue negativo. Sí, y eso se cayó ahí. Dicen que él jamás en la vida podrá entrar a los Estados Unidos porque él, para el cónsul, él mintió. Así es. Eso es cierto. Así es, lamentablemente. Él declaró esos hijos, se entiende por supuesto que no lo hizo con una mala intención, él entendía que eran sus hijos biológicos, pero hay un resultado de un ADN que desmiente esa parte y él no va a poder probar que inicialmente él no hizo esa declaración de esos hijos sin saber que no eran sus hijos biológicos y además lo incluyeron en una petición de residencia como hijos biológicos de él. Entonces, lamentablemente catalogan el caso como un fraude con presentación de evidencia material falsa y asimismo, como le dijeron, no puede volver a solicitar, puede volver a solicitar, pero no le van a aprobar ni la visa de residencia ni la visa de pase. Lamentablemente. Bueno, nos quedan 2 minutos, aprovechen, marquen 809-683-8790, 809-683-8791 y 809-207-7777. Es la verdad que es complicado, sí. Hola, buenas tardes. Estamos con consulta consular, buenas. Díganos. Estoy hablando con la doctora, la abogada. Sí, Patricia Polanco, díganos. Muy buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Yo soy ciudadano alemán
vivo aquí en República Dominicana hace unos 10 años y me interesa saber cómo yo puedo hacer, porque me quiero ir a vivir a los Estados Unidos, y cuál sería el proceso para yo irme legalmente desde República Dominicana hasta Estados Unidos. Ok, perfecto. Mire, independientemente de la nacionalidad, todo el que se vaya a Estados Unidos para hacer un proceso de residencia o con una residencia, debe tener o un patrocinador, un empleador que inicialmente le haga una propuesta de trabajo, que esa propuesta de trabajo, ese contrato pase por la aprobación del Departamento de Trabajo en Estados Unidos y posteriormente ese empleador le haga una petición de visa de trabajo. Después de tener 3 contratos consecutivos de una visa de trabajador especializado, entonces usted puede constituirse como su propio peticionario y hacer una petición de residencia para usted. La otra vía es a través de un familiar inmediato que tenga un estatus en Estados Unidos que le permita hacer una petición de residencia. ¿Quiénes lo pudieran pedir? Un cónyuge estadounidense o un cónyuge residente de Estados Unidos, su padre ciudadano estadounidense o residente, siempre y cuando, si es residente el papá o la mamá, usted tendría que estar soltero. Si su padre o madre es ciudadano de Estados Unidos, usted puede estar casado o lo puede pedir un hermano ciudadano. Dependiendo de la relación suya con el peticionario, entonces el tiempo de espera va a ser de 1 año y medio, 2 años si lo pides una esposa, una cónyuge ciudadana estadounidense, o de 15 años si esa petición es un hermano estadounidense que la hace. Tenemos esta llamada. Hola, muy buenas. Buenas. Buenas tardes. Casi no la escuchamos. Aló, bueno. Sí, dígame. Díganos. Yo quiero hablar un momento, hacer una pregunta a la doctora. Sí, sí, lo escuchamos. Díganos su pregunta. Yo vine deportado en el año 1996. Sí. Yo era casado por negocio. Sí. ¿Entiendes? Pero yo tuve problemas por posesión de droga allá en Estados Unidos. Entonces me deportaron. Eso fue en el 96 que me deportaron. Ya yo no puedo hacer ninguna transacción. Ya yo de aquí yo no me he ido más, jamás he vuelto a viajar. No. Mire, para Estados Unidos la verdad que usted no puede hacer ningún tipo de solicitud porque va a ser denegada. Para Canadá tampoco, porque Canadá y Estados Unidos comparten frontera, comparten información migratoria. Y si usted solicita para Canadá, hay una pregunta que indica que si le han negado una visa hacia Estados Unidos y que por qué. Entonces, aunque todavía ellos no tengan ese registro en su sistema, ahí se va a evidenciar por qué salió de Estados Unidos y cómo salió, y no le van a aprobar su visa. Lamentablemente, los casos que tienen que ver con narcotráfico, si se determina que la persona es culpable y si esa persona es condenada, aún cumpla su condena, esos casos no tienen opción de perdón, ni cuando es para una petición de residencia, ni cuando tampoco la persona hace una solicitud de visa de paseo. Tomamos esta última llamada para consulta consular. Buenas. Buenas, yo quiero presentarle un caso a la doctora. Claro, cuéntenos. Sí, mire, yo en el año 2000 ¿Sí? Tuve un caso. Yo viajé a Estados Unidos desde más o menos del 80 al año 2000 con visa. Muy bien. Iba muy a menudo porque mis hijos viven allá. Muy bien, iba de paseo y tenía estadías normales. De paseo. Okay. Sí, estadías normales, 5 días, 10 días, etcétera. Muy bien. Y en ese caso había un compadre mío que estaba enfermo y venía para acá para tratarse. Él me dio un bultito para que yo se lo trajera y en el bultico tenía $62,000. Qué lío. Ese señor, a mí me atraparon ahí, me hicieron buscar un abogado. Claro. Y el abogado me dijo, puede irse. Y yo salí para acá, seguí viajando a Estados Unidos y no pasó nada. Pero a raíz de que un hijo me pidió para residencia permanente, sí, entonces me salió eso. Claro. Y yo no tenía la respuesta, yo no sé qué pasó. El señor se murió como a las 3 semanas. Ya. Mire qué pasa. Estaba muy mal. El asunto no es que usted no pueda entrar o sacar de Estados Unidos esa cantidad de dinero, sino que tiene que declararlo. Y al declararlo, pues por supuesto usted tiene que dar detalles del origen
de ese dinero y del destino que usted le va a dar a ese dinero. Entonces, lo que les recomendamos es que su hijo o se asista de un profesional para que pidan su expediente a migración. Eso perfectamente se puede hacer a través del Freedom of Information Act, que es el acta de información, de libertad de información, que es una ley que indica que toda persona tiene derecho a saber la información que se tiene registrada sobre sí misma. Entonces se hace un proceso en la misma plataforma de migración, se ponen los datos suyos y ahí va a venir, o migración va a mandar copia de su expediente completo. Generalmente tarda de algunos 90 días y ahí entonces podemos ver todo el interrogatorio que le hicieron, cómo migración catalogó esa situación y aunque a usted no se lo hayan dicho, si a usted le pusieron algún impedimento de entrada a migración y por cuánto tiempo se lo pusieron. Entonces, a partir de ahí, haríamos la recomendación, si es factible o no, que su hijo le haga la petición de residencia. Que esto sirva, fíjense, el señor habló de fecha, que esto sirva para ustedes en esta época. Nadie, yo en eso soy quisquilloso. De aquí para allá y de allá para acá, llévame eso, yo lo destapo. Y yo recuerdo que estaba en Puerto Rico, en la casa del primo mío, entonces, bueno, una vecina, no, Guy Reyes va para Santo Domingo, llévame eso. Yo lo tengo que destapar. No, que es ropa interior. Bueno, pues no lo llevo. Claro. No, pero te voy a dar $100. No necesito los $100 y no lo voy a llevar por el que usted me está pagando. Me está dando $100 para que yo le lleve 3 panticitos a Santo Domingo. Claro. Entonces uno no es tonto. Y tengan bastante cuidado, señores, con eso. Tienen, cada vez que se van a montar en un avión, tienen que estar claros cuáles son las regulaciones para usted hacer el viaje y las regulaciones del país donde usted llega, porque no necesariamente porque usted viva en X país y se permita X cosa. Ahora mismo la baloncetista de Estados Unidos famosa está presa en Rusia porque iba ingresando con cannabis medicinal y no es permitido en Rusia, pero es permitido en Estados Unidos. Así entonces, y yo recibí recientemente una chica, lamentablemente, dominico-canadiense, viajando por el ferry a Puerto Rico con su permiso de entrada, porque como canadiense no necesita visa, e igual, ella iba de aquí donde no está permitido el cannabis ni la marihuana en ninguna de sus presentaciones, pero ella usaba aceite de cannabis para algunas situaciones que tenía de salud. Y la detuvieron en el ferry, le hicieron todo un interrogatorio, ella llevó y demostró que era que era aceite de cannabis, o sea, no era ni siquiera lo que conocemos comúnmente como la marihuana que se usa como uso recreacional. Y esa muchacha lamentablemente la devolvieron, le cancelaron su esta, y es muy probable que ella no vuelva a entrar a Estados Unidos porque estaba ingresando con una sustancia que para ellos es una sustancia controlada. Entonces, aunque usted vaya al estado de Nueva York y en el estado de Nueva York esté legalizada el cannabis de uso medicinal, la marihuana de uso recreativo, usted no puede viajar con eso arriba. Cómprelo cuando llegue, si esa es su preferencia, pero no puede viajar con eso porque el asunto es que los vuelos están regidos por leyes federales. Pero eso es tan real, Patricia. Entonces, nosotros viajamos un grupo de periodistas a Puerto Rico en el ferry. Fuimos invitados, bueno, entonces ¿qué resulta? En nuestro camarote nos pusieron frutas, manzanas. Pero ¿qué sucede con la ley de frutas? Está prohibido usted tratar de pasar una fruta por aduanas, por migración. Y el amigo mío, yo me digo, mira, yo me comí mi manzana y no te la lleves. No, pero yo me la como cuando estemos en el autobús. Oye, le quitaron la visa. Claro. Por esa manzanita que sacó del ferry, le quitaron la visa. Sí, porque no se puede. Está prohibido. Son leyes, señores, no se puede. Y eso es una ley. Entonces, una cosa es que a usted le brinden algo como tú vives en tu ferry y otra cosa es que tú lo saques del ferry y que entonces tú pases por aduanas con eso, que está prohibido. Patricia, muchas gracias. Será hasta el próximo lunes. Claro que sí, muy interesante todos los casos hoy que tenemos vimos. Llamada, pero tenemos otro compromiso. Las personas que tienen los asuntos con el divorcio, a quien le están pidiendo evidencia adicional en migración por la petición que le está haciendo el hijo, este último señor, pueden tomar nuestros datos para entonces ver
lo que implica cada caso y asistirles si desean que nosotros pues de alguna manera le demos apoyo. Estamos en el 809-601-9042. 809-601-9042 es nuestro WhatsApp. En Instagram pueden ubicarnos como Consularis CM, Instagram como Consularis CM.